Los aceites esenciales. Los aceites volátiles, aceites esenciales o simplemente esencias, son las sustancias aromáticas naturales responsables de las fragancias de las flores y de otros órganos vegetales. Actualmente, solo se emplea esta definición anterior cuando se obtienen mediante el arrastre en corriente de vapor de agua o exprimiendo el pericarpio, en el caso de los cítricos. Generalmente, los aceites esenciales constituyen entre el 0.1 y 1% del peso seco de la planta. Según la temperatura, los aceites esenciales pueden ser líquidos, sólidos o semisólidos. Se disuelven en alcohol, grasas y aceites, pero no en agua, y se evaporan en el aire sin dejar residuos oleosos. A temperatura ambiente, cuando están frescos son incoloros, pero al oxidarse se resinifican y adquieren un color amarillento oscuro. Esto puede evitarse colocándolos en recipientes de vidrio de color topacio que estén totalmente llenos y cerrados perfectamente. La mayoría de los aceites son menos densos que el agua, salvo excepciones como los aceites esenciales de canela, sasafrás y clavo, y poseen un alto índice de refracción. Componentes químicos. Los principales componentes químicos de los aceites esenciales son terpenos. Los terpenos se componen de un variado número de unidades de isopreno. Se clasifican en monoterpenos, sesquiterpenos y diterpenos. Por lo general tienen unos efectos débiles pero proporcionan usos secundarios que complementan los componentes del aceite. Monoterpenos. Dos unidades combinadas de isopreno forman un monoterpeno. Tienen propiedades antisépticas, bactericidas, estimulantes, expectorantes y ligeramente analgésicas, aunque sus efectos no son muy potentes. Algunos son antivirales y otros destruyen los cálculos. Sesquiterpenos. Muchos aceites esenciales contienen sesquiterpenos que se componen de 3 unidades de isoprenos. Los sesquiterpenos tienen propiedades antisépticas, bactericidas, hipotensoras, calmantes y antiinflamatorias. Algunos de ellos también poseen propiedades analgésicas y espasmolíticas. Recientemente, los investigadores científicos han mostrado un gran interés por este tipo de terpenos, ya que se ha comprobado que tienen propiedades antiinflamatorias y bactericidas. Diterpenos. Los diterpenos se componen de 4 unidades de isoprenos que rara vez sobreviven al proceso de destilación por corriente de vapor porque sus moléculas son poco volátiles, tienen acción bactericida, expectorante y purgativa. Algunos diterpenos también poseen propiedades antifúngicas y antivirales, además tienen efectos positivos en el sistema endocrino. Alcoholes. Los miembros de este grupo se forman cuando unidades con un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno, hidroxilos, se enlazan con átomos de carbono. Otros componentes que también se forman de esta misma manera son los fenoles, los ácidos, los aldehídos, los fenoles, las cetonas y los ésteres. Un ejemplo típico es el alcohol etílico, presente en cervezas, vinos y licores. Los alcoholes suelen poseer eficaces propiedades antisépticas y antivirales, además de producir una sensación de euforia. Por lo general no son tóxicos, se clasifican en monoterpenoles, sesquiterpenoles y diterpenoles. Monoterpenoles. Cuando una unidad hidroxilo se enlaza con un terpeno, el alcohol resultante se denomina monoterpenol. Los monoterpenoles presentes en los aceites esenciales son el mentol y el linalol, dos potentes bactericidas que combaten las infecciones. Son antivirales, estimulantes, calientan, refuerzan y no irritan la piel. Los aceites esenciales que contienen una elevada cantidad de monoterpenoles pueden utilizarse sin ningún riesgo en las terapias para niños y personas ancianas. Sesquiterpenoles. Cuando una unidad hidroxilo se enlaza con un sesquiterpeno crea un sesquiterpenol. Los aceites que poseen una elevada cantidad de sesquiterpenoles se utilizan para purificar la sangre y como tónicos, no irritan. Algunos de ellos poseen unos efectos específicos para el corazón y el hígado. Diterpenos. Se crean cuando una unidad hidroxilo se enlaza con un diterpeno. Estas moléculas son pesadas y no muy volátiles, por tanto, solo pocas sobreviven al proceso de destilación. Una vez destiladas tienen una estructura semejante a una hormona humana. Los diterpenoles tienen efectos beneficiosos para el sistema endocrino. Fenoles. Cuando una unidad hidroxilo se enlaza con un anillo de átomos de carbono se obtiene un fenol. Como aceites esenciales, los fenoles son más potentes que los alcoholes. Son poderosos antisépticos y bactericidas que a menudo ejercen una acción estimulante sobre los sistemas nervioso e inmunológico. El uso prolongado puede causar irritación cutánea. Aldehídos. Los aldehídos se forman por la oxidación de los alcoholes. A menudo emiten un aroma penetrante. En aromaterapia suelen manifestar propiedades similares a los fenoles y las cetonas. En las personas sensibles pueden causar irritación cutánea, aunque otros componentes del aceite o la combinación con otro aldehído puede impedir que se produzca esta reacción.
El citral, la citronela y el neroli son los aldehídos más importantes, se encuentran en aceites con aroma de limón tales como la melisa o el toronjil, el lemongrass y la verbena. Los aldehídos son antiinflamatorios, antiinfecciosos, tónicos, hipotensores y calmantes. Suelen reducir la temperatura corporal. Cetonas. Una cetona se forma a partir de un átomo de oxígeno que se enlaza con un átomo de carbono que seguidamente se une a un compuesto de carbono. Una cetona común, aunque no es un componente de los aceites esenciales, es la acetona. Es un disolvente de laca de uñas. Solo unas pocas cetonas están presentes en ciertos aceites esenciales. Utilizadas con moderación tienen un efecto calmante y sedante, también reduce la grasa, facilita la expectoración y favorece la cicatrización de los tejidos. Los cetonas son digestivas, analgésicas, estimulantes y expectorantes. Ácidos y ésteres. Los ácidos orgánicos son muy distintos de los ácidos inorgánicos. Tanto los ácidos como los ésteres están constituidos por complejas combinaciones de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los ésteres tienen un aroma afrutado, poseen propiedades antiinflamatorias y contribuyen a curar ciertos trastornos cutáneos. Además poseen propiedades fungicidas debido a sus propiedades fungicidas. Por sus propiedades estimulantes o calmantes ejercen un efecto benéfico en el sistema nervioso. Asimismo, los ácidos de los aceites esenciales poseen propiedades antiinflamatorias. Lactonas. Las moléculas de lactona suelen ser demasiado grandes para poder destilarlas, por lo tanto, solo se hallan en aceites preparados mediante presión o en concretos como el aceite de jazmín. Las lactonas reducen la temperatura corporal y alivian el catarro. Según parece, están presentes en los aceites frutales que causan la fotosensibilidad cutánea.